etcétera. No sé yo cuánto vamos a hacer aquí. Pero bueno, nosotros empezamos siempre a la misma hora, soltamos nuestra charla, que para eso hacemos el espacio. Y como es día de reflexión, ya sabéis que no se puede hacer propaganda de incitación al voto, ni a favor de un partido político, ni nada, que es delito electoral. Aviso. No sea que alguno vaya a caer en la tentación. Aunque bueno, somos tres de momento nada más. Y que además, pues, nuestro cometido aquí es hablar de misterio, que es lo que nos gusta, de esos temas bueno, pues que nos hacemos preguntas. Y bueno, Festina también es de hacerse muchas preguntas. Así Sí. que estás invitado a hablar también y a comentar lo que te parezca. Bueno, pues como hemos anunciado por activa, por pasiva y por perifrástica, el día de hoy vamos a hablar de la cábala, ¿vale? La cábala pues es un tema del que yo no tenía ni idea hasta hace algunos meses, ¿no? Que empecé a interesarme por este tema y no sé si querías hablar algo, Festina. Ahora di lo que quieras, si todavía no hay mucha gente. Entonces, bueno, pues es un tema del que yo no tenía, la verdad, ni la más remota idea. Sabía que era algo judío y tal. Y esperar un momento. A ver, aquí estamos. Se me había perdido esto. Pero no sabía de verdad muy bien qué es lo que. Estuvimos haciendo en verdad, Lola, o asistimos, ya no me acuerdo muy bien. Ah, no, entrevistamos a Rosa Casaña, ¿vale? Que es amiga tuya. Y ella es una experta en cábala. Me acuerdo que hicimos un espacio. Eh, Creo que sí, que fue en un espacio donde la entrevistamos, efectivamente, ahora me acuerdo. Y la verdad es que esta mujer, pues, nos contó todo lo que ella sabía, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que fue una entrevista que estuvo muy bien, pero mira, a mí estas cosas tan complejas y tal, pues al final las tengo que estudiar yo por mí mismo, porque si no es que no me entero. O sea, yo al final me tengo que comprar mis 3 o 4 o 5 libros gordos, leérmelos, buscar más información, pedir consejo a quien sabe de estas cosas, ¿no? Que hay mucha gente que sabe, entre ellas la misma Rosa. Y bueno, Rosa escribió un libro, si no recuerdo mal, que se titula El sendero del Tikkun. El Tikkun es un concepto cabalista, es un concepto que tiene que ver con la cábala. Es eh, lo califiqué una vez de subcorriente de la cábala, pero yo no sé si es exactamente así, ¿verdad? Bueno, es una subcorriente de la cábala basada en la curación, ¿vale? Es decir, hace una especial incidencia en aplicar conocimientos y técnicas cabalísticas para la curación. Este es un tema, la verdad es que es un poco. Me contaba Lola cuando estábamos, porque ella me ayuda a preparar los temas y tal. Bueno, los discutimos un poco a ver de qué vamos a hablar en el próximo espacio. Y tenemos siempre unos cuantos en cartera. Adelante, cuéntanos, ¿quién va a hablar? Sí, quería comentar sobre el libro de Rosa que has estado hablando, que ella enfoca el Tikkun para ayudar a las personas a encontrar su misión de vida. Digamos que interpreta tu árbol de la vida para que descubras. Disculpa, es que estoy oyéndome repetida. Festina, ¿puedes cortar el micrófono? Es que hay eco por ahí. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Lola. Sí, lo que estaba comentando es que Rosa enfoca el tema del Tikkun a encontrar la misión de vida. Pues mira, eh, según lo que yo he leído, y os lo voy a contar ahora ya que ha salido este tema del Tikkun, en el contexto de la Cábala, el Tikkun, que se escribe así, se escribe a veces también con 2Ks, es un concepto central que se refiere a la reparación o corrección del mundo y a la restauración del orden divino, ¿vale? Es decir, es un concepto de reparación, de curación, ¿no? Porque puede ser también de nuestro cuerpo. El Tikkun es una idea fundamental que busca explicar la existencia del mal, el sufrimiento, las imperfecciones en el mundo, es decir, también las enfermedades, ¿no?
y cómo se puede trabajar, cómo podríamos nosotros utilizar el Tikkun para restablecer el equilibrio y la armonía, ¿no? Es decir, alcanzar la curación. Según la Cábala, se cree que hubo una caída o ruptura del universo, resultó en la dispersión y fragmentación de la luz divina, ¿vale? Es un concepto muy similar al de la caída en el cristianismo, ¿no? A cuando un tercio o una fracción de los ángeles servían a Dios, se mostraron rebeldes y cayeron, ¿no? Es el concepto de la caída, que es algo típicamente occidental. Entonces, este evento tiene un nombre dentro de la cultura judía, que se refiere a la rotura de los recipientes, y se asocia con la idea de contracción divina. Esto es algo muy complejo, en lo que, bueno, no vamos a entrar y tal, porque se supone que el universo se creó cuando Dios se contrajo y generó un espacio vacío, en fin, es un poco un rollo metafísico, ¿no? Como resultado de esta ruptura, el bien, el mal, la luz y la oscuridad se entremezclaron en el mundo. Adelante, Lola, cuéntanos. Una cosa interesante de la Cábala es que cuando relata el origen del mundo, pues dice que Dios, antes de crear pues el universo tal y como lo conocemos, pues que hizo varias pruebas, ¿no? Y que en esas pruebas pues salieron como que no les salió muy bien, ¿no? Y quedaron ahí como unos restos y que esos restos pues serían un poco los demonios que bueno, pues que están en el mundo, ¿no? Que serían como los restos de primeras creaciones fallidas de Dios. Es una idea esa que acabas de apuntar un poco extraña, ¿no? Porque se supone que Dios es, bueno, pues como todos sabemos, omnisciente, omnipotente, está en todos los sitios, es perfecto, ¿no? Entonces, el que hiciera creaciones imperfectas, yo no lo veo en ningún lado, pero vamos, ya os digo que este tema de la Cábala es algo infinito, o sea, no tiene límite y seguramente que aparece por ahí. Entonces, a partir de este concepto de caída, surge pues lo del Tikkun, ¿no? Que es el proceso a través del cual se trabaja para corregir esta ruptura, esta caída, y restaurar la unidad y la armonía original. Claro, es que es una cosa que se puede perfectamente aplicar a la curación, ¿no? Los seres humanos tienen un papel activo en este proceso y se cree que deben participar en el trabajo de reparación. ¿Cómo se hace este trabajo de reparación? Bueno, pues el Tikkun implica el esfuerzo pues, por elevar la chispa divina dentro de uno mismo y en el mundo, ¿no? Bueno, pues todas las técnicas que conocemos de desarrollo personal, etcétera. De tal manera pues, que se pueda restablecer la conexión con lo divino y lograr una mayor cercanía a Dios. Este proceso del Tikkun puede llevarse, como decía antes, pues a través de actos de bondad, de crecimiento personal, de justicia, de compasión, así como mediante la observación de los mandamientos y del estudio de la Torá. Aquí vamos a ver en todo este rollo de la Cábala que el estudio de la Torá o Pentateuco es algo fundamental, ¿no? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, al participar en el Tikkun se busca mejorar y elevar la conciencia colectiva y contribuir a la corrección o a la sanación del mundo, acercándose a la perfección divina y restaurando el orden divino de la realidad. Bueno, nuestra amiga Rosa Cassan tiene por ahí un libro que creo que se titula así precisamente, ¿no? El camino del Tikkun o algo por el estilo. Se puede comprar en Amazon y yo creo que es un texto digno de leerse. Entonces, yo lo que quiero, o sea, mi objetivo final de esta charla, que bueno, va a durar 90 minutos, como todas las que hacemos Lola y yo. Empezamos a las 11 y acabamos a las 12:30 más o menos. Depende de si luego la gente participa, si empieza la gente a preguntar, hacemos preguntas, respuestas y todo eso. Pero bueno, normalmente si no hay más preguntas y tal, suelo acabar a las 12:30. Entonces, en estos 90 minutos mi objetivo va a ser uno muy simple, es decir, cuando yo estoy estudiando un tema complicado y extenso como este, que os puedo asegurar que esto puedes dedicarte varias vidas y no terminas nunca. A mí lo que me gusta es enterarme de las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues pone a ver vídeos de YouTube, a escuchar charlas de expertos. Yo no niego que sean expertos, Dios me libre en absoluto. Pero yo normalmente es que no me entero, es decir, empiezo a escuchar vídeos y más vídeos y horas y tal, y no me entero. Entonces, como yo lo que quiero es enterarme, y yo, si no me entero yo, no hago el directo, porque no os voy a contar algo, una cosa que yo he aprendido si no lo he aprendido previamente, es decir, si yo no me he enterado de qué va esto. Entonces,
Mi objetivo en este directo, como en todos los demás, es transmitiros el conocimiento que previamente yo he adquirido, ¿no? Y bueno, yo creo que alguna idea me he hecho de todo esto, ¿no? Para mí era un tema absolutamente desconocido hace años. Hace un año o menos, era un tema absolutamente desconocido para mí. Solo sabía que tenía que ver con el judaísmo y los judíos, etcétera, ¿no? Y con el árbol de la vida que, a ver, Lola, que veo esa manita levantada, cuéntanos. Sí, yo quería comentar mi experiencia con la cábala, y es que a mí me interesó hace años y seguía a un youtuber que se llama Albert Kozlan, su canal es Kabbalah Mashiach, y bueno, pues ahí tiene bueno, te va explicando todo lo el Zohar, todo el tema del Tikkun, del tema de la sanación y bueno, pues como las distintas meditaciones que puedes hacer enfocados a distintos aspectos de tu vida que quieras mejorar. Y a mí hubo un tiempo que me enganchó muchísimo la cábala, pero llegó un punto que lo que decía ese hombre para mí estaba demasiado anticuado. No, yo no vibraba en la misma sintonía que él. Y entonces, pues creo que tiene cosas que están muy bien, pero que en el contexto actual del siglo XXI se queda un poco atrasado, la verdad. Bueno, es un punto de vista. Yo, hombre, no me quiero adelantar a los acontecimientos y tal. La cábala es antigua, está pasada de moda, no está pasada de moda. Las raíces de la cábala, yo diría que se pierden en la noche de los tiempos, se pierden en la noche de la creación del pueblo de Israel, etcétera. Si bien es verdad que ya, llamándose propiamente cábala y empezando su estudio, digamos, más en serio, comienza justamente a partir de la era cristiana, es decir, a partir del siglo I. Entonces es una disciplina que como tal disciplina con el nombre de cábala, pues tendría 2000 años, ¿no? Que no está nada mal. Es decir, es un conocimiento mágico, esotérico, ocultista, fabuloso, que abarca infinidad de temas del misterio, que lo toca todo, ¿eh? Porque yo, preparando esto, pues estaba leyendo el libro del Zohar y todo, pues es algo infinito, lo toca todo, hasta la quiromancia, es decir, es algo fantástico, ¿no? Entonces, fijaos, antes, y por responder un poco a tu inquietud, Lola, yo diría que está relativamente de actualidad, entre comillas, teniendo en cuenta que es una disciplina que tiene 2000 años. Fíjate, por ejemplo, que Madonna, cantante actual y actriz que todos conocemos, es cabalista, ¿no? Ella va al centro de cábala de Los Ángeles. Es una practicante de la cábala, ¿no? Ha integrado eso en su espiritualidad, si es que tiene alguna, pero al menos ha tenido esa vía de querer iniciarse en la espiritualidad a través precisamente de la cábala. Y fijaos, antes de entrar en la definición de lo que es la cábala, daría la sensación al que no sabe muy bien de qué va esto, al profano, al tío que lo está estudiando, que al final la cábala pues es una especie rara de corpus de conocimiento esotérico místico, pues donde en última instancia la cábala está relacionada con todo y además esa relación es compleja, ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un libro de un cabalista muy famoso que se llama Mario Saban, es judío, ¿vale? Es un judío argentino, es un tío que tiene 5 doctorados, no lo perdáis. Y es un libro denso, tiene 1000 páginas, lo que hace es relacionar en ese libro la psicología con la cábala, ¿no? Y efectivamente él explica la psicología a la luz de la cábala. Y otro libro donde se escriben los arcanos mayores y menores del tarot. Fijaros, aquí ya sale otro clásico del misterio, divinas de este árbol sefirótico, que ya explicaremos lo que es, donde se relaciona con los arcanos, ¿vale? No olvidemos, por ejemplo, que Torá, que es el Pentateuco, es tarot al revés, casi. Falta ahí una letra, ¿no? Pero con Torá acaba en H. Bueno, estos son líos gematriáticos que ya iremos viendo. También en la cábala tenemos una fuerte relación con la numerología, con la gematría, más bien, que ya explicaremos lo que es los nombres de Dios, incluso los chakras, que es una doctrina hinduista. Es decir, si debemos atribuir a la cábala alguna verosimilitud como disciplina útil para nosotros, hombres de cultura occidental, ¿verdad?, y de raíz judeocristiana,
pues tendríamos que estudiarla muy a fondo, porque, o sea, sería algo bueno para nosotros, porque la cábala lleva dentro de sí la clave de bóveda de toda la espiritualidad conocida, y esto lo vamos a ver a lo largo de la charla, os lo voy a demostrar. Entonces, bueno, pues fijaos, por ejemplo, qué entendemos por cábala. Se nos dice que la cábala es un sistema de conocimiento esotérico y místico que se originó en el judaísmo, ¿vale? O sea, nace en el contexto del judaísmo y se basa en la interpretación y comprensión profunda de la Torá. La Torá es el texto sagrado judío, como ya hemos dicho antes. La Torá son los 5 primeros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, los Números, el Levítico y el Deuteronomio, ¿vale? La palabra cábala proviene del hebreo y significa recepción o tradición. Puede significar las dos cosas. La cábala busca comprender pues, todos aquellos aspectos ocultos de la realidad, como todos los capítulos clásicos del esoterismo, como la alquimia, como la numerología, como el tarot, como la magia. Busca comprender aspectos ocultos de la realidad y además, en el caso de la cábala, de la relación entre Dios, el mundo y el ser humano. Bueno, pues un poco conocer cómo es el planeta purgatorio y este cosmos material en el que estamos navegando, ¿no? Que nos es tan desconocido en muchas partes. Esta tradición mística abarca diversas disciplinas, como por ejemplo, lo hemos comentado antes, la numerología, la astrología también, la meditación y el simbolismo, y se enfoca en la búsqueda de la sabiduría divina y de la unión con lo divino a través del estudio y la práctica, pues como os he dicho antes, de otras cosas del Pentateuco, pero también otras muchas cosas. Los cabalistas, al fin y al cabo, creen en la existencia de niveles de significado profundos dentro de la Torá, y esto vamos a ver que luego es muy importante cuando veamos el caso de la gematría. La gematría es la numerología judía, ¿vale? Es decir, los cabalistas creen que hay información oculta dentro de la Biblia. Dime, Lola, que tienes la manita levantada. Sí, quería decir eso mismo que has dicho, que los cabalistas no leen la Biblia como lo leemos los cristianos, que lo leemos y lo entendemos de forma literal. Ellos traducen las palabras, tienen una valoración numérica y pues echan cuentas, ¿no? Cada palabra tiene un valor y lo van relacionando unas palabras con otras. Entonces, a cada frase le dan un significado. Y entonces, claro, se pasan la vida estudiando pues cada frase, cada adverbio y demás. Y entonces lo que hacen es que cogen una frase y meditan sobre esa frase y hacen meditaciones. Y con esas meditaciones conectan con Dios. Y a través de esas meditaciones llegan las bendiciones a su vida. Esto fue tomado por la tradición ocultista y entonces mucha simbología y muchos de esos textos aparecen en tratados de ocultismo, en pergaminos y demás. Bueno, pues efectivamente eso ha influido muchísimo, ¿no? Además, hay muchísimos cabalistas españoles. Esto, como arranca en el siglo I, bueno, pues todos esos Maimónides, etcétera, ya iremos viendo algunos nombres. Luego ya eso se cortó porque empezó la diáspora judía española, cuando los reyes católicos los echaron a todos. Y hay muchísimos cabalistas españoles, o de origen español, de origen hispano. Fijaros en algunos puntos importantes de la definición que hemos visto de cábala, ¿no? El principio básico para profundizar en la cábala hemos visto que se basa en el estudio de la Torá. Es decir, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, o a equivocarnos de pedo, que saber cábala es igual o lleva aparejado estudiar la Torá. La Torá, como hemos visto, es el libro sagrado de los judíos. Bueno, realmente es todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es válido para los judíos, ¿vale? Como vosotros sabéis. La Torá es probablemente importante para los judíos porque para ellos es la ley, que interpretan casi literalmente y cumplen a rajatabla, además, O sea, en sentido absolutamente estricto. Os acordaros, por ejemplo, si vosotros vais a Israel de viaje en sábado, que es de descanso, porque Dios dijo que al sexto día descansó, etcétera, y para los judíos eso es el sábado, porque comienzan los días de otra manera, me parece. Bueno, el sábado es el día en el que no se hace absolutamente nada.
Y entonces tienen programados los ascensores en los hoteles para que estén continuamente parándose en cada planta para que no tengan que hacer ni siquiera el esfuerzo con el dedo de darle al botón del ascensor, ¿vale? Hasta ahí llega la observación de lo que para ellos es la ley, y una ley antiquísima, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de la época, es la ley mosaica, ¿no? Esto son más de 5.000 años. Bueno, además, como dentro del judaísmo, como vosotros muy bien sabéis, no existe una autoridad religiosa centralizada, como por ejemplo el Papa en el cristianismo. O sea, no hay ningún Papa judío, ¿vale? Ningún, no sé, máximo pontífice, arzobispo, lo que sea. O sea, ese concepto no existe en el judaísmo, ¿vale? No existe ninguna autoridad religiosa centralizada. Y entonces la importancia de estudio, conservación, transmisión a las generaciones futuras e interpretación, pues es algo fundamental. Es decir, los judíos copian la Torá y la transmiten, la han estado transmitiendo las cosas literalmente, pero literal, o sea, sin que se les escape ni una letra, pues a lo largo de milenios, ¿vale? La Torá ha de ser copiada sin la más mínima alteración. Además, luego ya veremos que eso es fundamental para el tema de la numerología judía, la gematría, y afirma que una de las tipologías de hombre que hay es un subtipo. O sea, puede haber 4 tipos de hombre, ¿vale? Según los cabalistas, que se relacionan además con las figuras clásicas de los evangelistas. El buey, el hombre, el águila y el toro. Creo que es así. Bueno, pues el que es el subtipo del águila es alguien que ya se ha encarnado. Es decir, que no ha cumplido bien lo que ha hecho en una vida anterior y vendría a una segunda vida aquí en la tierra. Luego, entonces, la reencarnación en este complejo mundo judaico de su religiosidad y de su misticismo no es algo como yo creía que no existía, ¿no? Que realmente hay base bíblica para la reencarnación, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, la Torá ha de ser copiada sin la más mínima alteración y bueno, así ha sido durante muchísimas generaciones. Este tema de la Torá ha sido, la verdad, es que algo obsesivo para muchas personalidades intelectuales en Occidente, como vamos a ver luego. No olvidemos, y ya os lo adelanto, que el propio Isaac Newton creía que la Biblia, en concreto la Torá o el Pentateuco, que era un yugo para ellos el no poder divorciarse, y eso se lo concedió Dios en el Deuteronomio, ¿no? Que es el libro de la ley. Y esto de la Cábala, ¿tenemos una perspectiva histórica de qué periodo de tiempo abarca? Bueno, ya menos os lo he comentado, porque esto abarca precisamente desde el nacimiento de Jesucristo. Tenemos pues, que en los primeros siglos se cree que surgieron las bases de la Cábala en la comunidad judía de la antigua Palestina y de Babilonia. No hay registros precisos de los primeros cabalistas, pero se cree que el libro del Zohar, un texto de la Cábala muy importante, que es una obra central, pues fue compilado en esos primeros siglos, ¿vale? Bueno, luego hay una serie de cabalistas importantes, como hemos dicho antes, Maimónides, Moisés de León, Isaac Luria, Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasídico, que incorporó enseñanzas cabalísticas en su enfoque de espiritualidad, bla, 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 etcétera. Todo eso. Fijaros, y además en la tradición occidental, la Cábala en el siglo XIX comenzó a atraer la atención de estudiosos no judíos, personales como Elifaz Levi o Elena Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, influyeron en la difusión de la Cábala y su fusión con otras corrientes esotéricas y ocultistas. Daros cuenta que hasta el siglo XIX, hasta la aparición de esta gente, la Cábala era algo como muy circunscrito al mundo judío, ¿vale? Es decir, era, bueno, pues estaba dentro de las sinagogas, estaba dentro de todos esos maestros de la ley y al mundo occidental, o sea, a la intelectualidad de Occidente, pues era algo que no había salido todavía, ¿no? Si os fijáis en este recorrido histórico, hay personajes, como hemos visto, originarios de España, cabalistas españoles, que fueron estudiosos, y como os conté antes, pues hasta la expulsión de los judíos por los reyes católicos. Ahí ya ha aparecido también por primera vez el tema del libro del Zohar, que es un libro que os recomiendo que lo leáis, es buenísimo, es el texto fundamental de los cabalistas. Y fijaros, cuando yo he estado leyendo este libro para preparar esto, pues me ha parecido, por hacer un símil con algo que conozcamos en Occidente, pues casi igual
a las interpretaciones de los textos bíblicos, es decir, sería una interpretación de la Biblia judía, ¿no? Sabéis que en Occidente se admite la Biblia en su totalidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, bueno, todas esas cosas, y luego han aparecido pues los llamados padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia, que han ido añadiendo pues lo que nosotros conocemos como la tradición, que son interpretaciones a la Biblia. Bueno, pues el Zohar sería algo parecido, pero para la Biblia hebrea, ¿no? ¿Y cuál es la Biblia de los judíos? Pues bueno, ya lo hemos dicho antes, el del Antiguo Testamento en general, no todo el Antiguo Testamento, ya lo veremos. Y llegados a este punto en el que tanto hemos hablado de los judíos, la Torá, la Cábala, el Zohar, ¿es lo mismo Cábala que judaísmo? Pues, hombre, pues ya podemos imaginar que no, pero están muy relacionados entre sí, ¿no? Y tienen mucho que ver, como hemos visto en la definición, ¿no? La Cábala y la religión judía están muy relacionadas, pero no son lo mismo. La Cábala es una corriente mística y esotérica, como hemos visto, dentro del judaísmo, mientras el judaísmo es una religión que abarca una amplia gama de creencias, prácticas y de tradiciones. La Cábala se originó en el judaísmo, a partir de los primeros siglos de la era cristiana, y es una tradición esotérica que busca comprender aspectos ocultos y misteriosos, como ya hemos definido anteriormente, de la naturaleza divina. La Cábala utiliza símbolos, alegorías y correspondencias para explorar la estructura del universo, la relación entre Dios y el ser humano, y el camino de la conexión con lo divino, que esto es siempre el problema que tienen todas las religiones, ¿no? Es decir, al final las religiones están como en una esfera por ahí flotando, compleja, extraña, inaccesible muchísimas veces, y cuanto más triunfo y éxito tiene una religión, cuanto más mecanismos tenga para conectar, para que haya unos interfaces entre los humanos materiales de a pie que estamos aquí y los personajes divinos, Dios, el Espíritu Santo, Yahvé o quien sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, fijaros si se puede considerar una religión a la masonería, que yo creo que no, pero bueno, la masonería tiene una especie de sucedánea religión donde ellos creen en el gran arquitecto del universo, que sería el equivalente a Dios Padre, pero no hay ninguna interacción con los humanos, ¿no? O sea, es un concepto intelectual. El gran arquitecto del universo está por ahí flotando y ya está. Y tú aquí ya te las apañas en el planeta Tierra. Sin embargo, el gran éxito del cristianismo y del judaísmo es que sí tiene sus interfaces, como ahora veremos. Ínsula, cuéntanos. ¿Habías levantado la mano? Bueno, la has vuelto a bajar. Dinos. Cuéntanos, Ínsula. Bueno, parece que no. No sé si esto está funcionando bien. A ver, un momento. A ver, espérate. Voy. A ver. Pero voy a silenciarlos a todos y voy a dejarles silenciar a todos. Ahora deberías poder. Cuéntanos. Ínsula, ¿puedes? ¿Puedes hablar? Pues no sé por qué no puedes hablar, pero no sé si puede hablar alguien. En principio todo. Hola, ¿Sí? Soy Nofler. A ver, que Bueno. pruebe. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. Que pruebe a salir del espacio y a volver a entrar, porque a veces funciona así. Gracias, Nofler. Pues Lola, inténtalo. Sal del espacio y vuelve a entrar a ver si puedes hablar. Yo mientras, como se estaba diciendo antes, la religión judía y la cristiana pues tienen muchísimo éxito, en parte porque han creado esos, como luego vamos a ver, esos mecanismos, esas interfaces. ¿Os acordáis de la película de Indiana Jones y me parece que es el templo maldito o algo así? Es decir, y en la última, ¿no? En la última, donde aparece el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los mecanismos que hay para comunicarse con Dios, para que los humanos, los sacerdotes, en este caso judíos, sean capaces de comunicarse con Yahvé, porque se supone que tú abres ese arca y tal, y allí salen voces y tal, y es como una especie
mecanismo de comunicación, ¿no? De teléfono o de algo. Y en el caso del cristianismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, en el cristianismo los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, etc., todos los sacramentos son formas protocolizadas de comunicación, son como los protocolos de comunicación en informática que conocemos para comunicarse con Dios. O sea, se sigue el protocolo, Dios hace lo que tenga que hacer si has seguido el protocolo correctamente y tú obtienes, digamos, el beneficio de esa comunicación. Entonces, como decíamos, la Cábala pues, se ha convertido con todo esto en una corriente importante dentro del judaísmo y ha influido en muchísimos aspectos de la espiritualidad judía. ¿Puedes hablar ya, Lola? Prueba... Espérate un momento, espera. Un momento. Voy a hacer una cosa. Vale. Y a ver si... Espérate, te voy a ver si somos capaces de... Vale, pues te he enviado invitación de nuevo, a ver si ahora puedes hablar. Adelante, Nofre, cuéntanos. Bueno, buenas noches, buenos días a todos y gracias por este espacio que está muy chulo. Para mí la Cábala, yo desconozco casi, o sea, no sé nada de la Cábala, de lo poquito que sé. Para mí la Cábala es como una especie de guía o de mapa del alma. Es un seguimiento de lo que hace nuestra alma aquí en la vida y bueno, todos los pasos que tiene que dar para cumplir el trabajo por el cual estamos aquí, ¿no? Que es aprender a evolucionar como almas hacia el espíritu. Esto es lo que yo siento que es la Cábala. Y para mí, ahora mismo, el mejor cabalista, bueno, porque es el que conozco, claro, seguramente habrá muchos más que yo no he conocido, pero para mí el mejor cabalista que lo explica de una manera súper fácil y sencilla es Mario Sabán. Me encanta, me apasiona. Y nada, os sigo escuchando, que está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente. Mario Sabán, como os dije antes, tengo aquí uno de sus libros que se titula La Cábala de la psicología del misticismo judío. Tiene, pues, menos... Os dije yo antes, 1000 páginas, tiene 700. Pero vamos, 700 páginas de letra pequeñita, condensada, y la verdad es que yo creo que es un texto de bastante nivel, ¿no? Es decir, o sea, es un texto para leer cuando ya has leído otros, ¿no? Es un tío con 5 doctorados, como os dije antes, y la verdad es que es un autor fundamental para profundizar en estos temas. Nos ha dicho Nofre, si no me equivoco, que la Cábala pues, es también como una especie de instrumento para conocernos a nosotros mismos, para que nos sirve como luz, como guía. Y efectivamente, tienes razón, porque al final esa es una de mis conclusiones, ¿no? Luego lo veremos más adelante, pero al final todo este tipo de cosas, todo este tipo de conocimiento esotérico, oculto y tal, complementa de alguna manera a la ciencia y a la religión, para la gente que tenga creencias religiosas, bueno, pues en saber navegar, en saber conducirnos por este planeta purgatorio, que siempre es algo complicado, la verdad. Entonces, como os estaba diciendo, ya hemos visto un poco la perspectiva histórica de la Cábala, etcétera. Tenemos también los libros sagrados de los judíos, que hemos hablado que son la Torá, son también los libros de los profetas mayores, de los profetas menores. Luego ellos también tienen una ley oral de Moisés, que como su nombre dice no está escrita, eso se llama Misná, y cuando esa ley oral dejó de ser oral y pasó a ser escrita, pues adquirió un nombre, ¿no? Que es justamente el de Misná. Y luego otra cosa que ellos llaman la Gemara, que es un comentario muy extenso a la Misná. La suma de las dos cosas es Misná y Gemara, es lo que se conoce como Talmud. Esto es otra cosa que yo desconocía. O sea, sabía que el Talmud estaba relacionado con los judíos, pero no tenía ni idea de qué era. Y bueno, pues
la suma de todos estos libros sagrados, junto con el libro de Zohar, que también ha salido antes, son las fuentes de conocimiento de la Cábala. Luego, además, la Cábala tiene otras fuentes de conocimiento, porque tiene una parte gnóstica, ¿vale? Una parte gnóstica, mágica y cosmológica, que son los llamados textos de la Merkaba, con K y V, donde aparece un dualismo muy propio de la filosofía gnóstica, que los cabalistas pues entraron bastante bien en la ortodoxa judío. Fijaros, los textos de la Merkaba hablan sobre todo del libro del profeta Ezequiel, que como todos sabéis, en todo este mundillo de misterio, pues siempre se le ha citado pues, como uno... La Biblia habla de los ovnis, de cómo la Biblia, los ovnis aparecen en la Biblia. ¿Y cómo sabemos que los ovnis aparecen en la Biblia? Porque en el libro de Ezequiel, precisamente, se narra que el profeta se montó en un carro de fuego y subió a los cielos, ¿no? En una especie de vehículo. Entonces, por eso se dice que trayendo un poco el tema por los pelos, porque no hay ninguna vinculación, ningún criterio para afirmar eso, pero bueno, era como una imagen que era muy visual, ¿no? Que se te quedaba ahí y que decía, pues mira, aquí en la Biblia hablan de los ovnis, ¿no? Realmente Merkaba creo que significa carro. De hecho, los tanques israelíes que ahora quieren vender o quieren llevar o querían llevar a Ucrania se llaman así, tanques Merkaba, significa carro, ¿verdad? Y en este contexto aparece la idea central de la Cábala, que es el árbol sefirótico, ¿vale? O sea, yo creo que todos vosotros lo conocéis y lo han visto alguna vez en su vida. Antes de continuar, Ínsula, ¿querías comentar algo antes? No sé, dinos algo o dinos lo que querías comentar, a ver si ahora ya puedes hablar. ¿Sigues sin poder hablar? Sí, ahora ya sí que puedo hablar, Juan. Vale. Perfecto. ¿Ibas a comentar algo entonces? No quería comentar nada, era simplemente Vale. Que no podía conectarme. Claro, por eso estabas todo el rato con la mano esa en amarilla. Bueno, pues yo creo que todos conocéis más o menos el árbol sefirótico. Hay por ahí, ¿no? O sea, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Es la manera que tiene Dios de comunicarse efectivamente con la raza humana, siempre y cuando seas cristiano y te creas esto, ¿no? Y fijaros además que abarca desde la cuna, desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, Dios se comunica en las fases importantes de nuestra vida. Oigo un ruido por ahí, yo no sé muy bien qué significa, no sé si es que quiere hablar o pasa otra vez algo, pero bueno, parece que todo va correctamente. Bueno, estas son las maneras que tiene que comunicarse Dios con nosotros. Los sacramentos. Los sacramentos, si os fijáis bien, son protocolos o maneras, según el catolicismo, de establecer una comunicación entre Dios y los hombres. Es una comunicación protocolizada que tiene una finalidad concreta y sigue unos pasos rituales determinados por escrito, ¿vale? Este es el principio del éxito de la religión cristiana y de la judía, que tiene maneras. Yo me quiero comunicar porque me voy a morir y quiero comunicarme con Dios. Oye, Dios, que mira, que me han dado 15 días, a ver cómo hacemos. Yo quiero entrar en el reino de los cielos, libre de pecado, recuperando mi amistad contigo, bla, bla, bla. ¿Eso cómo se hace? Con la unción de los enfermos, con un sacramento protocolizado donde tú lo haces y se supone que si eso está bien hecho, tú recibes tu correspondiente bendición, Dios te perdona, os lleváis bien y no vas al infierno, ¿vale? Bueno, los sefirots, también llamados emanaciones divinas sería aquí una especie de sinónimo de sacramento, serían algo parecido. No exactamente igual, ¿vale? Pero algo parecido. Los sefirot se entienden como atributos a través de los cuales Dios actúa en el mundo. O sea, algo muy parecido a los sacramentos. Sin embargo, no pueden ser entendidos como cosas independientes, sino que serían fuerzas integradas en una sola. Vamos a ver, el libro de Mario Saban, que tiene 700 páginas, se tira todas las 700 páginas hablando de los sefirot y su relación con la psicología y con otra serie de cosas, ¿no? Pues esto es complejísimo, pero la idea básica... Porque mi objetivo, como os conté al principio del espacio, la idea básica es que al menos nos enteremos después de los 90 minutos que va a durar esto, de qué es la Cábala, ¿no? Porque si alguien nos pregunta o sale o vemos un vídeo, lo que sea, o un programa de televisión, sepamos de qué está hablando el tío que está hablando de Cábala, ¿vale? Que eso es algo muy importante y que yo en montones de vídeos que he visto no me he enterado absolutamente de nada.
Bien. Hay 10 Sefirot, no nos vamos a ver los 10 porque no añadiría nada al discurso, y me voy a fijar en los más importantes, que son los 3 primeros. El primero de ellos se llama la corona, y se puede traducir como eso, simboliza el concepto cabalístico de infinito, ¿vale? El infinito que, al ser iluminado por la luz suprema, se convierte en la nada, y el mundo material se crea a partir de la nada, ¿vale? Esto es un poco rollo, pero fijaros que es muy importante, porque la luz suprema que dio comienzo a la creación proviene del verbo, la palabra de Dios. Acordaros de las palabras de la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y Dios dijo hágase la luz, y no sé, todo eso viene en el Génesis. Y aquí en el libro del Zohar, que donde te están explicando los Sefirot, en el fondo lo que están haciendo es contarte el mecanismo de cómo Dios creó al mundo, que luego te lo podrás creer o no te lo podrás creer. Es decir, esto es una cuestión al final de fe, pero te están diciendo un mecanismo, ¿vale? Es decir, recapitulando, Dios existe Él solo fuera del espacio-tiempo. El infinito es transformado mediante la luz suprema que proviene del verbo de Dios, ¿vale? La frase bíblica que hemos dicho, en el principio era el verbo. En fin, como veis, esto es un poco lioso, pero es la base fundamental de todo esto. Luego hay otros 2 Sefirot que vienen a continuación, que se llaman Binah, que se podría traducir como inteligencia o principio femenino, y Chokmah, que se podría traducir como sabiduría o principio masculino, ¿vale? Estamos ya con la teoría de los opuestos. Entre Binah y Chokmah aparece Dat, que se puede traducir como conocimiento, y que no es un Sefirot, sino un punto de intersección. Parece lógico pensar, viendo esto, que el conocimiento surja de la inteligencia y de la sabiduría, ¿no? Sin ella no tenemos conocimiento. O sea, al final todo esto encaja. Podremos tener fe o no en ello, no lo podremos creer, podremos pensar que es una tontería, pero una vez que admitamos, que aceptemos pulpo, todo encaja, todas las piezas encajan, como un mecanismo. Y luego vendrían, como os conté antes, pues otros 7 Sefirot, que bueno, pues no vamos a entrar en su descripción porque lo único que puede hacer es convertir esto en un rollo, ¿vale? Hacer pesado el directo. Con lo que acabo de contar, fijaros, mi pretensión es que quede lo suficientemente claro el origen de la cábala y la manera de pensar que tuvieron los antiguos judíos que inventaron esto de la cábala. Fijaros que hay un principio, hay un libro sagrado central en la cábala, como os he dicho antes, que es el Zohar, y que la parte más importante es justamente la descripción del árbol sefirótico, del cual os he explicado los 3 primeros, ¿no? Es una especie de sacramento judío, como hemos visto antes, ¿no? El árbol sefirótico es algo lleno de simbolismo, es todo símbolos, realmente, ¿no? Al igual que en el tarot, pues hay un montón de simbología en el árbol sefirótico. Os he comentado antes que tengo un libro que dedica cerca de 400 páginas a la relación simbólica y esotérica que existe entre el tarot y el árbol sefirótico. De hecho, ahí hay una gran relación entre la cábala y el tarot, y se basan precisamente en su simbolismo compartido. Daros cuenta de una cosa, el tarot es más bien de tradición occidental, es decir, y las fechas ahí no encajan mucho, porque el tarot en principio es bastante posterior a la cábala, en principio. Nofler seguramente que nos tiene que decir algo interesante. Adelante. Bueno, interesante no sé, pero algo sí. Esto que decías tú, que parece bastante, o sea, que creíble, ¿no? Todo lo de la cábala. Es que yo creo que no es algo de creer o no creer. La cábala es un trabajo hecho por muchísimos cabalistas y para mí es exacto. Para mí es exacto. Yo he recorrido todos esos caminos y para mí coincide exactamente. O sea, es la realidad, es la realidad plasmada en esos gráficos que hacen y desarrolladas con esas palabras, esos conceptos que ellos ponen. Y bueno, para mí es exactamente lo que hace nuestra alma en la vida. Y no tiene nada que ver con una religión, o sea, es simplemente estudiosos, eruditos y sabios que se reúnen para complementarse entre todos, porque además es un trabajo de todos, de cabalistas de antepasados y de los que tenemos ahora, como Mario Sabán y como muchos más, que lo que hacen es hacer un trabajo pues más perfecto todavía. Para mí, ya digo, la cábala es perfecta, desarrolla tal cual lo que es. Gracias. Gracias a ti, Nofler. Antes de continuar, ¿podrías ponernos un ejemplo concreto de
eso que acabas tú de comentar, que yo he recorrido todos los caminos que me va marcando la cábala, en fin, para aterrizar un poco eso, ¿podrías darnos alguna pincelada concreta de en qué se traduce eso de forma práctica? Pues mira, esto es un tema bastante complejo y largo, muy largo, pero para resumirlo así muy tal y no ocupar mucho espacio, porque está muy interesante escucharte a ti, pues voy a intentar decir lo último que has dicho. Bueno, yo las palabras que utiliza la cábala no las sé, ni sé pronunciarlas, ni las sé recordar, porque tengo mala memoria, pero lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, que efectivamente cuando podemos encontrar lo que nuestro espíritu, nuestra alma, la paz del alma, cuando encontramos la paz del alma, es cuando tú reconoces que el conocimiento tiene que ser interior y tiene que estar unido a la inteligencia. O sea, es decir, el ego, la mente racional, que es el ego, tiene que estar en equilibrio perfecto con la sabiduría. La sabiduría es lo que viene de Dios, de la divinidad, es el amor. Entonces, nosotros en la vida actuamos o bien por amor o bien por ego. Entonces, digamos que tiene que haber un cierto equilibrio. Tienes que encontrar la fórmula o las fórmulas que te hagan llevar a darte cuenta que es el ego en ti y cómo sacártelo de encima. Es decir, que él no te controle, sino que tú lo puedas ver. Nada, tú no tienes que dominar al ego, tienes que verlo. Entonces, cuando eres capaz de hacer este juego, es cuando, lo que dice la cábala, que ya llegas a ese lugar donde el alma ya vive en paz, ya vive desde la divinidad. Eso es lo que yo he experimentado en mi vida y es lo que hago. Me dedico a hacer espacio sobre esto y a escribir sobre estos temas. Pues muchas gracias por tu aclaración, Nofler. Sí, efectivamente, yo he asistido a alguno de tus espacios. Últimamente no te he visto en ninguno, a ver si coincidimos. Fíjate, no me quería yo adelantar a la conclusión de este tema, pero me parece súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? Lo has enfocado entre la contraposición entre el ego y demás. Para mí, la cábala, en lo poco que yo aunque me he leído algún libro que otro gordo, yo creo que la cábala, junto con la alquimia, la numerología y otras tradiciones ocultistas y esotéricas, y esto creo que lo he comentado hace media hora, son herramientas que complementan a las creencias religiosas y a la ciencia. Es decir, hay problemas en el mundo que no podemos resolver y que no nos lo puede resolver ni la ciencia. Y bueno, la religión pues nos da una guía. La religión tiene respuesta para todo. Es decir, primero tienes que aceptar pulpo para la gente que tenga creencias religiosas. En el caso de la cábala, evidentemente, tú de alguna manera, bueno, no te voy a decir todo, ¿no? Porque tú has dicho ahí, bueno, pues son una serie de personas que se reúnen, se complementan, etcétera, pero bueno, hay una base ahí, como hemos visto antes, que es el estudio de la Torá, y tú de alguna manera pues tienes que interiorizar o aceptar de alguna manera pues que esos principios rectores de la cábala tienes que aceptar de alguna manera para que todo el entorno funcione, ¿no? Sin embargo, para mí, incluso obviando el tema de la aceptación de los principios religiosos y todo eso, para mí tiene un valor utilitario operativo, ¿no? Es decir, si yo conozco determinados conocimientos esotéricos, ocultistas, yo tengo un foco más, yo abro muchísimo más el campo, me quito mis orejeras de burro, aunque tenga unas creencias religiosas, o aunque yo crea en la ciencia, y la ciencia efectivamente nos ayuda en muchísimas cosas y creemos en ella, ¿verdad? Pero se abre más el espectro. Y entonces, al abrir más el espectro, al tener un campo de visión muchísimo más ancho, determinados problemas que eran irresolubles antes o que tenían difícil solución, ahora lo tienen. Acuérdate de Lola, por ejemplo, en otros espacios, en otros directos lo hemos visto, ¿no? Es decir, la utilización del I Ching en una sesión de coaching filosófico, pues puede resolver problemas que la psicología científica no puede resolver, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor es adelantarme un poco a las conclusiones, pero si llegamos al tiempo y no nos da tiempo a las conclusiones, ya las tenéis. Entonces, bueno, con lo que estábamos diciendo antes del tarot, el tarot al final pues es un sistema de cartas con imágenes simbólicas que se utiliza para la adivinación, la introspección, el desarrollo personal. Fijaros que no es solamente para la adivinación.
Cada carta del tarot contiene muchísimas capas de significado. Viene a ser lo mismo que los sefirots, ¿vale? O sea, pensar en los sefirots como cartas del tarot, de hecho, están asociadas, ¿no? Tienen muchas capas de significado, ¿vale? O sea, tienen mucha sabiduría, mucha simbología dentro. Y por lo tanto se pueden asociar con múltiples aspectos de la experiencia humana. Entonces, por el tema de las correspondencias simbólicas, tanto la cábala como el tarot utilizan correspondencias simbólicas para encontrar significado en el mundo. La cábala asocia diferentes aspectos de la realidad, como los sefirots y las letras hebreas. Ojo, las letras hebreas son muy importantes aquí. Pues con esos significados profundos, ¿no?, que todos pretendemos encontrar para resolver los problemas de la vida, que os estaba comentando antes. O sea, ¿cómo puedo resolver, cómo sé yo si me debo, por ejemplo, divorciar o casarme, si esa respuesta no me las da ni la ciencia ni nada? Son cosas ocultas de la vida, son significados ocultos que solamente este tipo de conocimiento me puede dar. Adelante, Ínsura, que he visto tu manita, cuéntanos. Pues quería comentar que a mí también me ha interesado el tarot, sobre todo en la adolescencia, y se desconoce el origen del tarot. Se piensa que tiene su origen en Egipto, pero bueno, en realidad los primeros tarots que se tienen constancia son del siglo XVI. En aquella época la cábala ya estaba en pleno auge, y bueno, pues que probablemente la relación que tenga el tarot con la cábala es porque sea un derivado de esta, o que los que hicieron el tarot se basaron en la cábala para ello. La cábala no tiene nada que ver con el tarot, pero sí es posible que a la hora de crear el tarot se fijaran en la cábala, se inspiraran en la cábala, pues para hacerlo y hacerlo y llevarlo a las clases populares de una forma soterrada y bueno, como de una forma más oculta. Sí, entiendo un poco lo que quieres decir, ¿no? Y además, como el pueblo judío estaba perseguido, etcétera, pues a lo mejor se trató subrepticiamente de introducir un conocimiento cabalístico dentro de una tradición esotérica occidental, como por ejemplo puede ser el tarot. Vamos, yo de hecho tengo aquí un libro de 400 páginas que relaciona tarot con cábala, o sea, no tiene ni una ni dos. Efectivamente pueden haberse integrado esos conocimientos. Yo la verdad es que es algo que me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, francamente, esto es un corpus de conocimiento que todos deberíamos tener. En este libro, ya lo veréis, ¿no? De hecho, cuando se hacen tiradas de tarot, a ver si lo tengo por aquí, se hacen interpretaciones cabalísticas también. Es decir, por ejemplo, fijaros, voy a ver si tengo alguna por aquí. Se hace una tirada del tarot, ¿vale? Y si nos sale, por ejemplo, la carta del mago, su interpretación cabalística se la da el sendero 12 del árbol de la vida. Sabéis que el árbol de la vida, el árbol sefirótico, tiene 10 sefirots y están unidos por 22 senderos, ¿vale? Entonces, el sendero 12 equivale a la carta del mago. El sendero 12 une el sefirot de la corona con el del entendimiento, que lo hemos visto antes, y simboliza al mago de poder. Y esta carta tiene el poder de curar, de conocer todas las ciencias, el don de lenguas y la superación de aflicciones y temores. Está también relacionada con la astrología, es decir, se relaciona la cábala con la astrología y con el en concreto esta carta con el signo de Géminis y también de Virgo. Está relacionada también con el elemento de tierra y su lema o sus dos lemas son yo pienso y yo analizo. También lleva un ángel protector que se llama Micael, y si sale al derecho el pronóstico es inteligencia materializadora y voluntad, y si sale al revés, errores, inseguridad y torpezas. O sea, fijaros en pocas palabras y en un párrafo, la verdad es que corto, la cantidad de simbolismo y de relaciones y la cantidad de tiradas y de interpretaciones que se pueden hacer con una simple baraja de tarot, pero asociándole pues todo este corpus de conocimiento astrológico, cabalístico, alquímico también está relacionado con la alquimia. Los colores de la baraja del tarot de Marsella son colores alquímicos, ¿vale?
Esto habría para hablar aquí hasta las tantas. Y aquí he puesto solamente unas pinceladas de todas las interpretaciones posibles que tiene el mago. O sea, imaginaos ahora el resto de arcanos mayores y menores del tarot, que son 78 cartas, la cantidad de riqueza y de información oculta y esotérica que existe cuando se interconectan disciplinas esotéricas como el tarot, la cábala, la astrología, la numerología y la gematría, ¿no? Que ya veremos qué es eso. Es prácticamente infinita, ¿no? Si eso añadimos otras tradiciones, como por ejemplo los chakras o el I Ching, que estuvimos viéndolo en el pasado directo, ¿verdad?, que tienen indudables relaciones con las anteriores. Pues tenemos un universo de claves, de códigos, con los que podemos movernos y navegar por aspectos ocultos del ser humano, ¿vale? La cábala es de tradición judía. La astrología es prácticamente universal. Los chakras son de tradición hinduista. Esto es algo que a mí, fijaros, me ha llamado siempre muchísimo la atención desde hace muchos años. Por ejemplo, desde hace milenios, en todas las culturas, egipcia, babilónica, china, occidental, precolombinas, etcétera, en todas ellas, hay horóscopos, hay astrología, hay signos zodiacales, hay predicción del futuro en base a las estrellas. Hombre, se podrá decir que todas las culturas miraban asombradas el firmamento y tendían a divinizar las estrellas. Eso ha pasado siempre, ¿no? O sea, todas las culturas tendían a pensar pues, que las estrellas eran dioses, que podían ayudarnos, pero eso es una cosa, y pasar de la observación y divinización de las estrellas al concepto de astrología y de signos zodiacales, que está muy relacionado con la astronomía, bueno, pues ya va un trecho bastante grande, que no es en absoluto trivial ni inmediato, ni desde luego se podría pensar que tuviera que ser obligatorio y común a todas las civilizaciones del planeta. Cuéntanos, Censura. Quería hacer un apunte a esto que estás diciendo, Juan, y es que, vamos a ver, ahora somos muy modernos y no creemos en la astronomía y no creemos en nada de esto y nos reímos de ello, pero la realidad es que los astros pues afectan a la vida de la Tierra. O sea, la Luna afecta a las mareas. Y, por ejemplo, las personas que trabajan en los centros de salud mental dicen que cuando hay luna llena, a las personas que tienen a lo mejor algún desorden mental, pues se alteran mucho más y tienen que aumentar la medicación, porque en los días de luna llena pues notan esa alteración. Entonces, es evidente que la Luna, por su cercanía, nos afecta y afecta a la vida de la Tierra. Otros planetas más lejanos, pues Plutón, pues igual ya no tanto. Pero el hombre, desde que es hombre, sabe que los astros afectan a su vida, y ahora lo rechazamos por completo, pero es que todas las culturas lo han asumido como una realidad más. Bueno, esto es un poco lo maravilloso del misterio, ¿no? A mí esto... A ver, ¿cómo es posible que conceptos tan complejos como el concepto de horóscopo, de signos zodiacales que están en la eclíptica que rodea el plan? O sea, eso supone, para empezar, que tú que tienes algún concepto de que la Tierra es redonda. Es decir, porque es que si no, el concepto de eclíptica no se entiende, y eso es fundamental para tener signos zodiacales. ¿Y cómo es posible que ese concepto haya estado igual en culturas separadas espacialmente y temporalmente por tantos siglos y tantos metros? A mí me sigue pareciendo algo y claro, ¿qué me hace pensar eso? Pues que algo de verdad hay. O sea, eso es como una especie de arquetipo común a toda la humanidad, y por lo tanto pues por eso tenemos astrología en todas las culturas habidas. A ver, ¿vale? Entonces pues para mí, ya os digo que esto sigue siendo asombroso. No sé qué pensaréis vosotros, pero a mí por lo menos ese tema me maravilla. Igual estoy exagerando, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el tarot es de un origen incierto y de una gran antigüedad, como bien ha dicho Lola. Y sabemos también que la numerología, por ejemplo, como técnica esotérica de adivinación, es tan antigua como los propios números. Es decir, se inventaron los números y enseguida salió la numerología. Oye, ¿este número qué significa? Si me sale este número en algo, ¿qué me va a pasar? O sea, ¿sabéis? Es decir,
Y el tarot, a ver, yo creo que alguna vez lo he dicho, yo soy coleccionista de barajas de tarot, ¿vale? Tengo una caja que tiene, me parece que tengo, no son muchos, pero bueno, tengo 7, 8. Y tengo hasta un tarot de mitología vasca. O sea, se pueden hacer tarot de lo que se quiera, ¿no? Si vosotros hacéis una simple búsqueda en Google sobre el origen del tarot, pues os hablan de la época del Renacimiento. Es decir, el tarot saldría pues como, ya que sé, pues como en el siglo XV o en el siglo XIV, como muy antiguo, ¿no? Pero realmente como una especie de derivación de los juegos de naipes que habían salido pues un siglo antes, ¿no? Pero claro, a ver, una cosa es juegos de naipes para apostar, para entretenerte, para jugar, y otra cosa es que aparezcan 22 cartas, que son los arcanos mayores, llenas de simbología, llenas de significado, con significado alquímico. La alquimia procede de Egipto, es decir, eso no es el siglo XIV, eso es Egipto. Entonces hay unas dislocaciones, unas diferencias en tiempo tremendas, ¿no? Y yo estoy con Lola en que el tarot realmente es muchísimo más antiguo, ¿no? En la cábala, como os he comentado antes, tenemos un tipo especial de numerología que se llama gematría, ¿vale? Entonces, la gematría pues es una técnica numérica que se utiliza en la cábala y en la tradición judía para asignar valores numéricos a las letras hebreas y por extensión a las palabras o frases en hebreo. O sea, aquí el rollo es que existe gematría en inglés, en español y tal, pero bueno, vamos a fijarnos en hebreo, que es su origen, ¿no? Cada letra tiene un valor numérico asociado y al sumar los valores de las letras, pues de cada frase se obtiene un valor numérico, ¿vale? La gematría se basa en el hecho de que en el hebreo antiguo las letras también servían como números, ¿vale? O sea, las letras también son números. De esta manera, las palabras o frases podían ser interpretadas pues desde una perspectiva numérica, lo que añadía capas, acordaros de lo de antes, otra capa de significado, y posibilitaba conexiones ocultas entre diferentes palabras o conceptos, ¿vale? En la tradición cabalística y judía, la gematría es considerada como una herramienta para explorar y para descubrir significados ocultos en los textos sagrados. O sea, esta es la base del código secreto de la Biblia, famoso, que no sé si seguramente vosotros que os gusta el misterio como a mí, os acordáis, hace me parece que 10 o 12 años que salió ese concepto, fue bastante famoso, salió un cuarto milenio, aquí en España hubo también otro hombre que hizo un programa informático para hacer cálculos de gematría en la Biblia, etcétera. O sea, esto va más allá de lo que es la numerología, ¿eh? Son cálculos numéricos para encontrar significados ocultos en la Biblia. Adelante, Lola, cuenta. Sí, quería decir que yo he utilizado ese programa y está a disposición de todo el mundo, de cualquier persona que lo quiera utilizar. No sé si tú lo habrás usado, Juan, si has toqueteado un poco ese programa, pero si introduces un de la Biblia, pues te saca relaciones, y sacar relaciones muy curiosas. Y en cuanto al libro que hablaba de profecías en la Biblia, ¿tú qué opinas, Juan? Pues mira, os lo voy a explicar con pelos y señales, porque este es uno de los temas que a mí más me gusta de la cábala. O sea, esto que os he contado antes de lo que es la gematría posibilita el hecho de que se puedan atribuir numéricos a las palabras, como hemos dicho, pero también a acontecimientos o a lugares geográficos. Esto es muy curioso porque, según la cábala, al final la gematría está en todo, y veremos por qué. La gematría no es solo numerología, es decir, no es solo tomar una palabra, darle un valor numérico, sumar sus valores y luego hacer las reducciones que todos sabemos hasta que te queda un solo número, del 0 al 9, cada dígito tiene un significado. Y si hacéis una búsqueda en Google, pues existen infinidad de libros de numerología que tienen estas ideas con pequeñas variaciones, ¿no? Sin embargo, la gematría funciona de manera muy diferente. Efectivamente, en un primer momento hay que coger la palabra, ¿vale? Asignarle el valor numérico que tenga, letra por letra, y sumar esos valores. Pero ahí terminan las similitudes con la numerología clásica occidental. Por ejemplo, la palabra Juan tiene como valores numéricos la J el 600, la U el 200, la A el 1 y la N el 40. ¿Y por qué estos valores están raros? Porque son los que dicta la tradición hebrea. Ahí no hay mucho más que discutir, son los que son y ya está. Bueno, el caso es que la palabra Juan con estos valores numéricos tiene un valor, pues luego todo esto se suma, de 841. Bueno, y con ese valor de 841, ¿qué hacemos? Pues los judíos lo que hacían era
aquí es donde viene la radical diferencia con la numerología, era comparar la palabra Juan con otras palabras o frases que tengan el mismo valor, es decir, que tengan 841. Y así se dice que Juan se cruza, esto es importante, se cruza o se relaciona con determinadas frases, es decir, que su destino o esencia está ligado a esas otras palabras. Por ejemplo, con 841 tenemos astronomía, montones de dinero y homúnculo, y otras muchas. Todas estas frases se cruzan con la palabra Juan. Esto puede parecer un poco artificial y traído por los pelos, una especie de invento, de ocurrencia. O sea, tiene toda la pinta, pero solo aparentemente. La gematría, como hemos visto antes, es la base de la búsqueda de conocimiento oculto de la Biblia, es decir, del código secreto de la Biblia. La metodología es fácil. La Torá o el Pentateuco contiene unas 300.000 letras hebreas. Todas ellas tienen un valor numérico y todas ellas forman palabras, frases en los diferentes versículos, etc. Pues bien, si tomamos una palabra cualquiera y hallamos su valor numérico, podemos ver con qué palabras o frases se cruzan, como hemos visto antes, dentro de la Torá, ¿vale? Y como la Torá es un libro sagrado y por lo tanto es verdadero, según el razonamiento judío, las palabras con las que se cruza nuestra búsqueda encierran un valor profético. Es decir, si yo busco, por ejemplo, la palabra Juan, que es 841, dentro de la Torá, y se me cruza con profeta de los últimos días, vamos a poner ese ejemplo, me lo estoy contando, eso quiere decir que en los últimos días habrá un profeta que se llama Juan. O sea, los judíos cabalistas creen en esto, ¿vale? Y de esta manera se puede usar la Biblia para profetizar. Hombre, esto tiene algunas dificultades, que como lo que buscamos son palabras o frases cortas, a ver, así no es muy fácil profetizar. O sea, no es fácil profetizar a base de consultar el oráculo con palabras o frases cortas. No sé si me explico. Además hay otro problema. Como hay que traducirlo todo al hebreo, hay palabras que tienen difícil traducción. Por ejemplo, ¿cómo traducimos teléfono móvil al hebreo antiguo? ¿Internet y bomba atómica? Algunos ya habrán adivinado de qué estoy hablando. Estoy hablando, ya lo he dicho antes, ¿no? Estoy hablando del código secreto de la Biblia. Un proyecto que fue muy hablado, muy comentado hace unos cuantos años y que lo que hacía era justamente esto que os acabo de explicar, con una novedad, y es el uso de un programa informático, ¿vale? Para hacer estas búsquedas. Estamos aquí hablando de búsquedas precisamente, ¿no? El proyecto realmente lo complica algo más. Ahí hace matrices, las palabras, calcula distancias entre las palabras que encuentra, busca palabras en horizontal, en vertical, en oblicuo, en fin. Con la ayuda electrónica completamos el método y lo hacemos como una herramienta como completa, más utilizable, etc. Pero el principio es el mismo, ¿eh? De hecho, se buscó la palabra Hitler, por ejemplo, dentro de eso y apareció cosas muy significativas, ¿no? Como dictador, guerrero terrorífico, no sé, salieron cosas así. Hay un libro, ¿no? donde se comenta todo esto. Insisto, un libro muy de moda hace como 12, 14 años. A ver, desde mi punto de vista, este sistema del código secreto de la Biblia sirve más bien para profetizar a toro pasado, ¿vale? Es decir, ocurre algo catastrófico, como por ejemplo el 11, y se hace la correspondiente búsqueda. Y normalmente se cruzan palabras y frases significativas. Al final, ¿esto es casualidad o hay algo oculto dentro? Pues mirad, yo pienso que quizá ambas cosas. O sea como fuere, al final el código secreto de la Biblia adquirió mucha fama y mucha importancia, y la verdad es que desapareció con la misma rapidez que apareció. ¿Vale? Es decir, no sé si esto responde a tu pregunta, Ínsula, pero eso es lo que yo pienso del código secreto de la Biblia. Nofler, cuéntanos. Yo conozco a unos chicos, bueno, ya hace mucho que no hablo con ellos, pero conozco a unos chicos de Alicante que descubrieron a través del código binario en la Torá secretos escondidos en la Torá que coinciden, o sea, con pictogramas, con dibujos, a través de un código binario. Era como predecían el futuro o hablaban de cosas que han pasado ya. Y es muy interesante, es interesantísimo. El libro se llama Sefar y es de 3 chicos. Y ver qué ha sido de ellos, se han seguido investigando, se han seguido con su programa y se han avanzado con el tema. Y si sabemos algo de ellos, pues lo podemos poner en la comunidad que tenemos en Twitter. Estaremos atentos a eso, a ver, porque sí, según lo estaba diciendo Nofler, me estaba acordando, de verdad, eran de Alicante, eran 3 chavales, creo que además había uno que era
un informático que sabía mucho, otro era un experto en lengua judía y otro hacía no sé qué. O sea, los tres complementaban un poco y bueno, pues a ver, Nofler, cuéntanos. Sí, yo si queréis os puedo pasar el contacto de uno de ellos, que es con el que yo hablaba, que se llama Guillermo, y eran tres, sí, Guillermo y su mujer, y es una mujer, y un amigo. Eran tres que de verdad que yo no he conocido a nadie tan como ellos, o sea, que se estudiaron y se chaparon todos los libros y hablaban con rabinos, o sea, tenían contacto directo con personas que saben muchísimo de todo esto, de todo lo que estáis hablando. O sea, que no es gente inexperta, sino gente que se devora los libros, pero se los devora desde el principio hasta el final. Así que yo sé que lo que hicieron, vamos, estoy totalmente segura, porque además yo confío en mi intuición y sé que es totalmente fiable, vamos, seguro. Así que os paso el contacto y nada, ya os ponéis de acuerdo con ellos. Perfecto, Nofler, pues pásaselo a Lola cuando puedas y bueno, fijaros al final lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, pues estas cosas se acaban perdiendo, sale gente muy voluntariosa que se toma unos trabajazos y un interés tremendo, poniendo incluso dinero de su propio bolsillo, etcétera. Hace unos trabajos extraordinarios y al final pues todo se lo lleva el viento, ¿verdad? O sea, de repente se deja de hablar del tema, caen en el olvido, ya se pierden los contactos y bueno, y nunca más se supo, ¿no? Sería bueno ir recuperando al... Joder, esto me recuerda, no sé si conocéis ¿cómo se llamaba el proyecto ese? Donde había una serie de ordenadores que estaban continuamente generando ceros y unos, y si había un acontecimiento chungo empezaban a volcarse más los ceros o los unos, pues deben de salir al 50%, ¿vale? Eso tenía un nombre también, me pareció algo interesantísimo para predecir catástrofes. Sin embargo, pues bueno, eso al final, pues lo mismo que todos estos tres hombres, pues al final cayó en el olvido y nunca más se supo, ¿no? Y bueno, pues así a lo tonto, llevamos ya la hora y media, pero yo no quisiera terminar, me quedan cosas todavía que decir. Y bueno, un poco quería ya ir llegando a las conclusiones y ha ido adelantando ya algo de las conclusiones, ¿no? Bueno, pues al final todas estas cosas, todo este tipo de sabiduría, como la cábala, la alquimia, el tarot, la astrología, etcétera, y otras muchas que dejo sin citar, la pregunta que yo me hago y que yo también os quiero transmitir ese interrogante, ¿realmente sirven para algo? ¿Sirve para algo hacer predicciones con el código secreto de la Biblia, basándolo en la gematría? Para mí no demasiado, ¿eh? Incluso aunque se pudiera hacer fácilmente, la verdad es que no habría mucha diferencia con el tarot o leer los pozos del té. ¿Sirve para algo leer el horóscopo? Pues ciertamente no mucho. Quizás si lo hace un profesional personalizado, pues tiene más interés. O sea, todo este tipo de sabidurías, si tiene un interés, que es el que todos debemos tener en cuenta, y esta es la idea base, pues quiero transmitir el universo, el mundo, el cosmos material en el que vivimos, en este planeta purgatorio, pues es un sitio complejo, hostil, muchas veces incomprensible, muchas otras realmente peligroso. A todos los que nos gusta el misterio sabemos que además no estamos solos en este planeta purgatorio, o al menos lo sospechamos. Y no me refiero a los extraterrestres, me refiero a ciertas entidades que están en un mundo paralelo al nuestro, a lo que llamamos el más allá, y que hasta el momento nadie ha podido ver para hacernos una descripción realista y racional. A veces nos ocurren cosas que no comprendemos, que la ciencia no puede... Los fenómenos paranormales existen, son indiscutibles. Ya casi nadie los pone en duda, ni siquiera los escépticos. Ellos únicamente dicen, bueno, pues que no es ciencia aún, es ciencia aún no explicada. Pues bien, en este mundo incomprensible, peligroso, ignoto, apenas tenemos herramientas para defendernos de él. Tenemos la ciencia, que es de una gran ayuda, pero la ciencia tiene su ámbito de actuación, tiene sus tiempos, tiene sus paradigmas intelectuales y tiene sus limitaciones. Giorte ha levantado la manita. A ver, cuéntanos. Sí, Aníbal, muchísimas gracias por otorgarme el micro. No me he atrevido a opinar antes porque me parece tan interesante y con tanta coherencia y una fundamentación tan positiva con la que estás desarrollando el tema de la cábala. Lo que sí que me gustaría es que algún día te sigo, porque ahora te está empezando a seguir, que algún día me gustaría opinar sobre lo que es la masonería. Lo que es la masonería desde el punto de vista de un masón, porque yo soy masón. Yo profeso el rito antiguo escocés y aceptado, y
bueno, me gustaría exponer lo que es verdaderamente la masonería, que no tiene nada que ver con lo que es la cábala, como tú muy bien has dicho. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Quiorte. A mí me gusta tener en mis directos a gente de todas las tendencias, y tenemos pendiente hacer un directo bueno sobre la masonería. No sé si alguna vez lo habremos tocado aquí. A mí es un tema que me interesa muchísimo. Tengo muchos libros de masonería, creo que algún post escrito por ahí. En fin, tengo mis opiniones y mis pensamientos sobre la masonería, pero bueno, yo creo que, ¿ves? Es otra cosa que a mí de pequeño es una palabra que me intrigaba muchísimo, ¿no? ¿Qué significa eso de masonería? Me sonaba a amasar algo, ¿no? Bueno, tendría yo 14 años, ¿no? Lógicamente, pero son de estas palabras que no sabes qué es, y hasta que no... Claro, luego me encontré que aquello era un tema complejísimo, ¿no? Y apúntatelo, Lola, porque yo creo que vamos a hacer un directo sobre la masonería. El siguiente era Diablito. Adelante, cuéntanos. ¿Qué pasó, Aníbal? ¿Cómo estás? Mucho Me alegro gusto mucho de verte por aquí otra vez en el directo, Diablito. ¿Qué Sí, hay tu vida? no he podido contactar al mismo tiempo, desgraciadamente, porque me gustan tus espacios. Y bueno, desde enero entré a trabajar en la obra. Estoy haciendo en una casa a mis hijas. Ya me estoy rehabilitando en Twitter, por eso me tienes aquí ahorita. Y fíjate, mi hermano, me gustó el tema de los misterios de la cábala. Yo soy un chamán y tú sabes, bueno, te comenté, no sabes porque pues, solamente te lo dije yo, ¿verdad? Yo soy un brujo de las aguas y bueno, yo manifiesto y sostengo que la tribu 13 de Israel somos nosotros los mayas. Y ahorita fíjate que estoy en una gran investigación, estoy a profundidad dentro de un libro que me está diciendo muchas cosas y me está revelando muchos misterios de la cábala. Es el libro de las clavículas de Salomón. Me lo estoy echando porque nosotros tenemos en Guamelula los chontales en diciembre. Damos una ceremonia especial para la estrella de Salomón, para la estrella de 8 picos, la estrella mágica que sumando sus números en ciertas cosas te da el número sagrado infinito y unas cosas bien chidas, ¿no? Pero esta investigación, para poder, como voy a empezar a hacer ahora el libro para los chontales de Oaxaca, el que te mandé fue un libro de los chontales de mayas de Tabasco, los itzaes, y ya voy a empezar a hacer el libro y los misterios de la cábala son muy chidos, muy, muy hermosos, porque pues sí te hace habitar en un mundo no terrenal, en un mundo totalmente espiritual, te vas de la tierra y puedes predecir cuando dominas la cábala, puedes predecir las actitudes de las personas, puedes predecir las circunstancias de las cosas, eso se le llama prudencia. Prudencia es el estado mental de que te puedes anticipar a una situación, evitarla, enfrentarla, no sé, lo que tú quieras, pero la prudencia es eso. Entonces, esto que estoy investigando está muy chido porque te manifiesta la cábala muy abierta, ¿no? Como son. El Salomón no es una persona, no es exactamente una persona, sino es un título, te lo explica. Y hay algo muy chido de este libro que te habla de que Salomón construye la iglesia de Jerusalén, todo eso que hay ahí en Jerusalén, que bueno, ya no existe, pero todo lo que había, el tabernáculo, todo lo hace Salomón, pero Salomón tenía una ventaja. Salomón tenía el hechizo y los embrujos para poder dominar a los demonios. Él con los demonios construye el templo de Jerusalén y esos demonios inclusive los encierran. Y esos demonios son llevados a Babilonia por unos magos que llegaron y encontraron el cofre y los destaparon otra vez. Entonces es chido saber cómo se manifestaba Salomón. Hablaba con animales y hablaba a través de los animales. Esto quiere decir que tenía un conocimiento de la simbología pues más primitiva que cuando nos comunicábamos con puros dibujos de animales, puedo decir hasta rupestre, ¿por qué no? Entonces Salomón es una apertura, ahorita que estoy estudiándolo a fondo, es una apertura también para resolver misterios de la cábala y un gran misterio, por ejemplo, que te dice este libro que te revela que esos sacerdotes babilónicos, su estrella de 5 puntas, su pentagrama, significa los agresores, los violentos, los cobardes, los libidinosos y los anarquistas. Entonces, ahí está donde está la diferencia entre la estrella de David
el sello de Salomón, porque no es estrella de David, son sellos de Salomón. Y eso yo no lo sabía, lo ignoraba, a pesar de que leo muchos libros de Cábala y estoy sumergido en los estudios constantemente de la Cábala. Pues hay cosas que uno ignora y desconoce, por eso Dios es eterno, porque Dios es la búsqueda de la verdad y nunca vas a llegar a Dios porque nunca dejas de buscar la verdad. Es el estado de oración de un mago de Cábala, es el estado de oración de una persona de ciencia, por decirlo así, estar estudiando, y esos estudios son los que te hacen predecir acontecimientos, a dónde va la sociedad, cómo se comporta, reconocer demonios, inclusive aventar hechizos. ¿Por qué no por Twitter? Porque pues yo en los espacios aviento hechizos. De hecho, nuestra propia palabra es un hechizo para el que nos escucha. Y Aníbal, un gustazo, cabrón. Un abrazo desde México. Te saludo. Un saludo, Diablito. Veo que te tienes súper empollado esto de la cábala. Bueno, damos paso a Quiorte, que estaba aquí esperando para venir. Adelante, tío, habla. A ver, Aníbal, no me voy a exponer mucho porque no hay mucho tiempo. Solo decirte que la palabra masón viene del francés y significa obrero, albañil. O sea, nosotros provenimos de los obreros, albañiles, constructores de las catedrales en el medievo, es decir, la masonería, lo que se llama la masonería operativa. Decirle a Diablito que según la tradición judío-cristiana, Salomón no creó ningún templo de rey Salomón con diablos. O sea, él no se hizo su propio templo. Según la tradición judío-cristiana, Salomón fue ordenado que hiciese un templo a la gloria de Dios con el hombre. El arquitecto del templo del rey Salomón, según la tradición judío-cristiana, se llamaba Hiram Arif. Ese era el constructor. Es muy prolongado el exponerlo, y es muy tarde. Pero de hecho, por eso a los masones se le llaman los hijos de la viuda, porque la masonería está viuda por Hiram Arif, el arquitecto del templo del rey Salomón. Para un masón, la estrella de 5 puntas, cuando está orientada hacia arriba, significa el plano material, el plano espiritual y de conocimiento del hombre. Y cuando está hacia abajo, apuntando hacia abajo, significa la parte del hombre materialista en su ego interior. Es decir, esto viene relacionado con las proporciones áureas del hombre de Vitruvio. Nada más y muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Quiorte. Sí, todo eso que dices me suena de haberlo leído, yo lo he leído bastante. Ya lo veremos cuando hagamos el directo sobre la masonería, porque yo tengo ahí siempre una duda. Tú has dicho que pertenecías a la masonería según el rito aceptado escocés, que si no me equivoco es que se conoce como masonería simbólica, y luego hay otra rama de la masonería que son los grandes orientes, que salieron después y que luego ya están más orientados, valga la redundancia, a temas más políticos, más sociales, son ya, digamos, las logias que más han relacionado con la izquierda, etc. Mira, Aníbal, en la masonería hay muchos ritos. Está el rito francés, el rito escocés antiguo y aceptado, está el rito de Hiram Arif, está el rito egipcio, está el rito de York, están los ritos templarios, los ritos crísticos. Yo pertenezco a la Confederación Internacional de Logias Escocesas y yo practico, hay 3 tipos de masonería: la masonería regular, la masonería femenina y la masonería mixta. La masonería regular es solo profesada por hombres, la masonería mixta por mujeres y la masonería femenina, es que es muy tarde, la masonería femenina solo por mujeres, y luego la mixta, que son hombres y mujeres, es decir, en una logia, en un taller, como nosotros llamamos a nuestro templo, que tiene que tener las proporciones exactas del templo del rey Salomón, con sus 2 columnas, Jaquín y Boaz. Las profesa hombres y mujeres en nuestras tenidas, en nuestros talleres,
hombres y mujeres. Nosotros, la masonería mixta, las logias azules, como tú muy bien has dicho, ensaltamos nuestras planchas, nuestros trabajos, nuestro trabajo interior. Esto es muy largo de explicar. Lo ensaltamos al progreso de la humanidad, pero también se puede ensaltar a la gloria del gran arquitecto del universo. Pero en la masonería mixta se suele ensaltar al progreso de la humanidad. Bien, vamos a ver. Creo que eras el siguiente. Antes de... Bueno, cuéntanos, Conde. Gracias. Que llevas ahí con la mano un rato. Sí, no, lo mío es rapidísimo, nada más para recomendarte. Y bueno, ahorita que mencionó Diablito lo del Templo de Salomón, subí un video. Bueno, es en YouTube, pero es pro audio. Que explica pues, los 7 niveles del Templo de Salomón y cómo se relacionan con el Kundalini y con los niveles de conciencia, digamos, que va alcanzando el hombre. O sea, hacen una comparativa, digamos, con el Templo de Salomón, desde la entrada, los pilares, hasta que llegan a esta, pues a la coronilla, digamos, que sería la iluminación, y eso es donde despertaban el arca de la alianza, y todo esto está interesante para recomendárselos ahorita que escuché que Diablito mencionó eso. Y eso era todo. Gracias, bonita tarde. Muchas gracias, Conde Gabo. Un gusto saludarte y agradecerte tus palabras, y bueno, espero que nos veamos aquí en más directos. El siguiente era Diablito, que tenía la mano ahí alzada hace un rato. Cuéntanos. Bueno, pues se pone bueno esto y me encanta. Respecto al libro, quisiera decirte, Quiorte, que la segunda logia masona del estado de Tabasco, de donde soy yo, tiene el nombre de mi abuelo. Y mi abuelo, como líder de los masones, no solamente fue jefe de Cámara de Diputados, sino también fue velado en la Cámara de Diputados, y ha sido el único político, el único líder que han velado dentro de la Cámara de Diputados. Conozco también de masones perfectamente y tengo mucha relación con ellos. Y sí, habla mucho de Salomón, efectivamente, pero hace unos días le hablé a un amigo masón, antes de empezar el libro, que si ya había leído el libro de las clavículas de Salomón, y quisiera hacerle la misma pregunta antes de proseguir a Quiorte, si usted ha leído el libro de las clavículas de Salomón. Sí, yo he visto, sí, con el debido respeto he leído el libro de las clavículas de Salomón, pero también he visto el Código Da Vinci. Bueno, creo que Ínsula es la siguiente en el turno de palabra, así que Ínsula, adelante, cuéntanos. Sí, un breve apunte, que es que ha comentado Conde que él había subido un vídeo a YouTube, que si podría compartirnos el enlace o enviármelo por privado para yo ponerlo en la comunidad, porque, por ejemplo, el libro que han comentado de las clavículas de Salomón, pues ya lo he puesto en la comunidad de Twitter, que todo lo que hablamos en estos espacios, pues lo más reseñable o libros y vídeos y demás, lo pongo en la comunidad de Twitter para que la gente que no ha podido asistir al espacio pues tenga acceso a esa información. Bueno, y que sepáis también que el espacio queda grabado y luego, bueno, pues en mi perfil, en el de Lola Sable también, y cuando consigo la grabación de Twitter, pues lo publico en montones de sitios. Así que, bueno, parece que esto iba a ser un poco rollo, pero al final se está animando el tema. Cuéntanos, Diablito. Bueno, a lo que iba yo, si Quiorte ha leído el libro de las clavículas de Salomón, pues en base a las clavículas de Salomón, pues puedo señalar que lo que estoy diciendo es totalmente verdadero. Entonces es muy interesante esa parte. Hay un libro que también se llama Los Protocolos de los Sabios de Zion. A mí me gusta mucho hacer eso. A mí sí me gusta, cuando estoy en debate, despertar los demonios de mis adversarios, desquiciarlos y sacarlos para que trabajen a mi servicio. Entonces yo considero que claro que es posible poner a trabajar a esa gente. Yo creo que sí se puede trabajar a esa gente, encaminarla de cierta forma para que te sirva, para que traten contigo y aumenten tu riqueza o tu conocimiento.
Entonces, el rey Salomón me está inspirando muchas cosas chidas, y esto de los senderos que tiene está increíble, se lo recomiendo mucho, y sobre todo ahí te hace mucho énfasis en los 10 puntos del árbol de la cábala. Y el árbol de la cábala, tú sabes, Aníbal, porque viste mi obra, que yo hablo totalmente del árbol, yo le llamo el árbol heterosexual de la vida, porque el sello de Salomón, como la estrella de David, o otro sello de Salomón, llevan esa paridad. Si es abajo, es arriba, la polaridad de Hermes Trismegistro. Entonces es muy importante porque para mí como chontal, el venerar esta estrella y el tener un tambor macho y un tambor hembra y un silbato, que es el hálito de vida que da la danza, pues es muy interesante porque nos obliga a reflexionar lo mismo, lo que dice la profecía del Chilam Balam. ¿Qué pasa en una sociedad que cree en una inmaculada concepción? ¿Qué pasa cuando se destituye al padre de familia de un concepto familiar? Entonces la estrella de David, el triángulo hacia arriba es el falo, la estrella de David, el triángulo hacia abajo es la tierra, la mujer, y la estrella Salomón es lo mismo, la unión del sol y la luna en una sola estrella. Muy parecido a la película esa que se llama 10,000 años antes de Cristo, que siguen una estrella. Esa es la estrella que nos guía a nosotros los chontales mayas, y como dije y afirmo, somos la tribu perdida de Israel. Entonces, esa luminaria, como le llama en el libro de Enoch a las estrellas, esa luminaria es la que ilumina a los pueblos de Israel, al que ilumina esa estrella que tiene que ver con Kukulcán, con Quetzalcóatl, la gran serpiente, que también simboliza lo mismo. Tiene pies, tiene brazos, tiene cerebro, tiene Santo Santón, que es donde estaba alojado el Arca de la Alianza. Y la estrella de David, lo que quiso representar con la estrella de David es la alianza de Dios con el hombre, igual arriba que abajo. Y como he dicho, la estrella de David tiene las mismas proporciones matemáticas del número áureo que el hombre de Vitruvio, que el hombre. Simplemente eso. Si quieres, con más tiempo se puede exponer lo que la masonería piensa del templo del rey Salomón, pero eso es para un masón lo que es el templo del rey Salomón. Sin duda de todo ello hablaremos. Me ha llamado la atención el libro este de la clavícula del rey Salomón. Me suena, o sea, es uno de los libros de magia, ¿verdad? Que ahora, me suena como al libro, al Grimorio de San Cipriano, ¿no? Y otros que hay muy similares. Y, es un grimorio, Aníbal, es un grimorio. Sí, efectivamente, es un grimorio. Entonces, bueno, pues a ver, como veo ahí otra mano, la de Yamit Nieto. Bueno, no sé si estaba Diablito antes. Cuéntanos, Diablito, luego damos paso a Yamit. En corto lo voy a decir. Otra cosa que recordé mucho sobre la estrella de Israel es algo que también me señalaron los mormones. El Urim y el Tumín eran dos piedras mágicas que se encontraban en el pectoral de los antiguos judíos, de los rabinos judíos. Este Urim y Tumín también son dos formas de triángulo que hacen la estrella de Israel. Y vuelvo, son las dos poderes. Por eso el Génesis considero que dice, hagamos a los humanos a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, los cristianos afirman que está hablando Jesús y su papá. Pero si tú eres cabalista y sabes del árbol de la vida y sabes de polaridad, sabes que se están refiriendo a Dios creador, gran arquitecto del universo, y a su esposa. Y nosotros, por supuesto que somos sus albañiles. Estamos en la misma obra y construyendo, como dijo Quiorte. Adelante. Bueno, y ya que llevamos ya 2 horas, como última intervención, doy paso a Yamit. Y cuéntanos, Yamit, ¿qué tienes que decirnos? Hola, Dani, un saludo a usted a todos. No, pues igual me intrigó todo lo que estaban comentando, pero hace unos años empecé con el tema de la metafísica y pues todo este conocimiento, y siempre me ha llamado la atención el tema de los masones, que muchas veces hacen referencia a ritos, bueno, conocimiento de esto del pueblo judío de la época de Salomón, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, de la clavícula, pero al mismo tiempo también hacen referencia al conocimiento del pueblo egipcio. Y pues me llama la atención porque sé que en algún momento, bueno, según la historia,
va a hacer referencia a la Biblia. Esos dos pueblos pues terminaron como enemistados y digamos que su Dios era contra sus dioses, ¿no? Me refiero al tema de Moisés y todo esto. Y entre eso, pues, de lo que estaban hablando, hace como una semana me vi una película que se llama Adarson, que es una película que habla sobre el rito este de Abramelín. Durante horas y horas y horas, pero aquí en España son ya a la 1 de la madrugada y bueno, nos hemos pasado media hora sobre el tiempo establecido y yo creo que si os parece vamos a dejarlo aquí por esta noche. Me alegro muchísimo de tener gente tan interesantísima, un chamán, un masón, gente relacionada también con la propia cábala, etcétera. Es un lujo tener estos oyentes y somos pocos, como suelo decir, pero somos los buenos. Yo os emplazo para el próximo directo y tener por seguro de que el próximo directo va a ir de la masonería o de todo esto, todos estos libros mágicos que lo estamos preparando, ¿verdad, Lola? Estamos preparando un directo sobre libros mágicos y entre ellos podría estar muy bien precisamente la clavícula de Salomón y otros grimorios, el Necronomicon, etcétera. Entonces, pues si os parece, lo dejamos aquí porque ya es tarde y cortamos. Yo por mi parte, pues joder, me tiraría aquí hablando hasta las 5 de la mañana, pero mañana tengo cosas que hacer y ya es tarde, así que cortamos en... Un saludo a todos, especialmente a Diablito, que se ha quedado ahí con la mano levantada, pero ya vamos a cortar, porque ya llevamos 2 horas y muchas gracias a todos. Os emplazo para el próximo directo. Encantado de que me hayáis acompañado en esta noche y yo por mi parte pues corto en 3, 2, 1.